Hola, desafortunadamente no podemos tener clases presenciales, así que vamos a ver los temas a través de este medio. A grandes rasgos, esto es lo que abarca nuestro curso. Aquí menciona sistemas coordenados, no es más que el plano cartesiano. En el plano cartesiano localizamos puntos y vamos a calcular distancia entre puntos y también el punto medio entre dos puntos, por ejemplo, perímetros, áreas, etc. Luego, un punto se puede representar con coordenadas, de hecho se representa con coordenadas XY, un valor de X y un valor de Y. Pero ese punto también se puede representar con lo que se llama coordenadas polares. Este punto puede tener un radio vector, que es un segmento de recta, y esa recta debe tener una inclinación, un ángulo. Vamos a aprender a convertir estas coordenadas rectangulares a polares y de polares a rectangulares. Luego viene el tema de la recta. Ese tema es muy importante, nos vamos a dedicar un poquito más de tiempo. Si se fijan, aquí menciona la palabra pendiente. Pendiente es la inclinación de la recta. La pendiente es la derivada. La derivada es lo que van a ver en cálculo diferencial, próximo semestre. Desde aquí se tienen que llevar una idea de lo que es la derivada. La recta abarca, por ejemplo, los temas de intersección de dos rectas, rectas paralelas, ecuaciones de las rectas, etc. ¿Con qué formas de ecuación se representa una recta? Luego vienen las figuras geométricas de circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. De estas figuras, así como de la recta, vamos a aprender sus elementos, ecuaciones, etc. Pero sobre todo, vamos a hacer gráficas. Vamos a tener que hacer gráficas en hoja milimétrica, gráficas de forma manual. De hecho, vamos a decir que el 50% de tu evaluación es hacer gráficas. Geometría analítica estudia las figuras geométricas utilizando el sistema de coordenadas rectangulares, que es lo que acabamos de ver, el plano cartesiano. Dice resuelve los problemas geométricos con métodos algebraicos. Vas a utilizar el álgebra, lo básico del álgebra, de la aritmética, etcétera, para llegar a ecuaciones. De esas ecuaciones vamos a obtener sus gráficas. Combina el álgebra y la geometría euclidiana. La geometría euclidiana es lo que conoces como figuras, como triángulos, rectángulos, donde te dan unas dimensiones y calculas, por ejemplo, sus áreas. Aquí no vamos a utilizar eso. Vamos a utilizar no dimensiones de lados, sino coordenadas rectangulares, puntos en el plano. Estas figuras pueden ser rectas, circunferencias, parábolas, elipses. Se considera a René Descartes el creador de la geometría analítica. Lo que vamos a ver, los temas que vamos a ver, se le deben a este señor. En este curso, el alumno usará las herramientas aprendidas en álgebra y aritmética para hallar ecuaciones que representan lugares geométricos. Es decir, vas a utilizar lo básico que has aprendido desde la primaria, desde las tablas, ley de los signos, ley de exponentes, operaciones algebraicas, algo de trigonometría, teorema de Pitágoras, etc. Porque ya sabemos que en matemáticas es una cadenita donde lo que vas a ver ahorita lo vas a aplicar el siguiente semestre o el siguiente año. No vale en matemáticas tener un cuaderno lleno de apuntes y decir ya cumplí, sino que hay que entender el contenido de ese cuaderno. Luego dice, graficará dichos lugares geométricos de forma manual. Se van a hacer muchas gráficas de esos lugares geométricos. Se graficará, como acabamos de decir, en el plano cartesiano mediante tabulaciones. La tabulación es una tablita que haces con una columna de X y una de Y. A la X tú le das el valor para obtener Y. ¿Cómo se obtiene Y? De la ecuación que acabas de encontrar. Cuando veamos los temas, nos vamos a regresar a esta página para verificar que estamos cumpliendo con lo que dice aquí. Luego dice, hará uso del software GeoGebra para realizar e interpretar gráficas de una forma más sencilla. Vamos a utilizar un software sencillo para hacer gráficas. ¿Por qué? Porque
Cuando estés en un trabajo, tus presentaciones, el problema de tu departamento, tu trabajo, no lo vas a presentar de forma manual, lo vas a presentar con datos, con gráficas mínimo en Excel. Por eso debemos de conocer un software como este que es muy sencillo, es gratis y es muy didáctico para aprender a hacer gráficas, saber interpretarlas, sobre todo hacerlas de forma más rápida. Y con esto vamos a cumplir con el requisito de transversalidad de la materia, haciendo uso de las TICs, las tecnologías de la información. Ok, pues lo que acabamos de mencionar, vas a utilizar material como hojas milimétricas, mínimo unas 10 que vamos a utilizar en todo el curso, regla o escuadra, plumas. ¿Por qué menciono aquí plumas? Porque debemos acostumbrarnos, bueno, en este caso, las gráficas es preferible que las hagas con pluma para que se vea mejor, para que se vea claro, que se vea más presentable, aparte que esté correcto. Porque imagínate que esa gráfica es un dibujo que vas a mandar a hacer en tu trabajo y el dibujo tiene una especificación que no está clara y se hace equivocadamente y esa cuesta miles de pesos. No es correcto, ¿ah? Aparte me vas a enviar los trabajos con foto. Es preferible que se vean lo mejor posible. Vas a utilizar algo del transportador, el compás, calculadora científica. La calculadora científica no la vas a utilizar para multiplicar 2 por un medio, por ejemplo, 3 por menos 2. La vas a utilizar para calcular ángulos, raíces, operaciones más difíciles, pero todo lo que puedas hacer mentalmente hay que hacerlo. Entonces comenzamos con nuestro primer tema. Es un repaso del plano cartesiano. Coordenadas rectangulares. Es el plano formado por dos rectas perpendiculares llamado plano cartesiano. Aquí tenemos dos rectas perpendiculares. ¿Por qué son perpendiculares? Porque tienen ángulos de 90 grados. Este ángulo de 90 grados, 90 grados. Ok. Al eje horizontal se le llama eje X o de abscisas y el eje vertical el eje de las Y o de las ordenadas. Aquí tenemos el eje X y aquí tenemos el eje Y o de ordenadas. Luego, al punto donde se cruzan las rectas se le llama origen. Tiene coordenadas 0, 0. En este punto es el origen. Aquí X vale 0 y Y vale 0. Más que nada este repaso es para que reafirmes esta teoría y aparte se utilice el lenguaje correcto. Recuerden que en matemáticas una de las competencias es utilizar el lenguaje correcto. Como se está viendo aquí, estos conceptos, estas palabras tenemos que usarlas adecuadamente. Luego, ¿qué es un par ordenado? Son las coordenadas de un punto en el plano cartesiano. Se representan entre paréntesis separadas por una coma. Aquí tenemos un punto, se representa por una letra y luego viene entre paréntesis lo que vale X, coma, lo que vale Y. El punto se denota con una letra mayúscula, como acabamos de decir, donde el primer espacio pertenece al de las X y el segundo al de las Y. Por ejemplo, este punto sería el punto P, 4,3. 4 en X y 3 en Y. Al cruzarse las rectas perpendiculares, dividen el plano en cuatro partes iguales, llamadas cuadrantes. Aquí tenemos el primer cuadrante. Todos los puntos en este cuadrante son, recuerden que del 0 a la derecha son valores positivos de X. Del 0 hacia arriba son valores positivos de Y. Por eso aquí todos los puntos localizados en este cuadrante son positivos en X, positivos en Y. El segundo cuadrante, aquí sería todos los puntos localizados en este cuadrante serían negativos en X y positivos en Y. Tercer cuadrante, negativos en X y negativos en Y. Esta es la parte negativa de Y. Todo esto es la parte negativa de X. Cuarto cuadrante, todos los puntos serían positivos en X y negativos en Y. Por ejemplo, este punto sería menos 3, menos 2. Este punto sería 1 en X y hacia abajo menos 4 en Y. Como primera actividad localiza los siguientes puntos en el plano cartesiano. El punto A
menos 5,4, el B menos 3,-3, el C 4,-2 y el D 5,6. Aquí lo único que te pido es que la distancia de aquí a aquí que sean las divisiones de 1 centímetro. Y esta hoja la guardas porque la vamos a utilizar para el primer ejercicio de evaluación. Por lo pronto nada más localiza los puntos que se indican aquí. Ok, ¿qué es un segmento? Segmento de recta. Dice, es la porción de recta comprendida entre dos puntos. Los extremos del segmento son puntos de dicho segmento y se representan con mayúsculas. Si hablamos de puntos, ya dijimos que se representan con mayúsculas. Entonces aquí sería un segmento AB, segmento de recta AB. Se representa con una barrita en la parte superior o una barrita horizontal en la parte superior. La longitud del segmento es la distancia que existe entre sus extremos. La longitud de A a B es la distancia que hay de A a B y se representa, ya dijimos, con letras mayúsculas y una barrita horizontal en la parte superior. O también se puede representar así, la D de distancia, D minúscula, y las letras de los puntos con mayúscula. Ok, vamos a ver distancia entre dos puntos. Primero vamos a considerar distancia entre dos puntos solo en el eje X o la recta numérica. Tenemos la recta numérica y tenemos, vamos a decir que este es el origen, sería O de origen, un punto A y un punto B. El punto O es el origen, la coordenada del punto A es X1 y la del B sería X2. Por lo tanto, la longitud del segmento AB sería X2 menos X1. ¿Por qué es X2 menos X1? Porque si yo parto del origen, estoy en el origen, del origen hasta X2 es esa distancia. Si a esta distancia yo le resto la distancia del origen hacia X1, ¿qué me queda? Me queda la distancia de A a B. Por eso se dice que la distancia de A a B es X2 menos X1. Pero como la distancia nunca es negativa, se le debe añadir la condición de valor absoluto a esta fórmula. Es decir, una distancia nunca va a ser negativa. Entonces la fórmula debe incluir los símbolos de valor absoluto. Estas barritas significan valor absoluto. ¿Y qué quiere decir valor absoluto? Quiere decir que lo que esté aquí adentro tiene que ser positivo. Si es positivo, así lo dejas. Y si es negativo, lo cambias a positivo. Si es cero, queda como cero. Eso es lo que significa valor absoluto y ese es su símbolo. Vamos a ver un ejemplo de distancia entre dos puntos utilizando solamente la recta numérica. Calcular la distancia de C a D. Bueno, tenemos la fórmula, es igual a X2 menos X1. Vamos a considerar el punto C como X1 y el punto D como X2. Entonces, sustituyendo, distancia de C a D, del punto C a D, es igual a X2, que es 5. 5 menos, este menos es de la fórmula. Este menos es este menos. ¿Menos qué? Menos X1, que es menos 4. Entonces eso sería igual a 5 menos por menos te da más. 5 más 4 es igual a 9. 5 más 4 es 9 positivo, así se queda como 9. Ahora, ¿qué pasaría si yo en lugar de tomar como D, X2, lo tomo como X1 y a C como X2? ¿Cuál sería el resultado? Bueno, la distancia de C a D sería igual a menos 4, X2, sería X2, menos 5. El menos es de la fórmula. Distancia de C a D sería igual a valor absoluto de menos 4 menos 5. Menos 4 menos 5 son menos 9. Gasté 4,000 pesos y luego 5,000, gasté 9,000. Si fijan, el 9 ahora es negativo. Como aquí dice que debe ser valor absoluto, lo cambio a positivo y la distancia es la misma. ¿Qué quiere decir? Pues que la distancia del centro a la villa es lo mismo que de la villa al centro. Ahora, ¿cómo me puedo dar cuenta yo gráficamente cuál es el resultado? Bueno, contando las divisiones.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La distancia es 9. Ahora, resuelve tú el ejemplo 2, calcula la longitud del segmento E a F y hazlo en tu cuaderno de apuntes. Ahora vamos a ver distancia entre dos puntos, pero ahora utilizando el plano cartesiano, es decir, ahora coordenadas XY. Para eso tenemos que recordar lo que dice el teorema de Pitágoras, que nos dice que en un triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Este es un triángulo rectángulo. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90 grados. El triángulo rectángulo se identifica regularmente de la siguiente manera: un cateto A, cateto B, y el lado más largo es la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa es C. Según lo que dice el teorema de Pitágoras, C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. C al cuadrado, el cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero si yo quiero calcular C, porque me interesa la dimensión de la hipotenusa, no al cuadrado, bueno, pues esta C al cuadrado se elimina con una raíz. Si yo voy a sacar raíz a un lado de la ecuación, tengo que sacar raíz al otro lado de la ecuación. Este cuadrado se elimina con el cuadrado de la raíz cuadrada, y me queda C igual a raíz cuadrada de A cuadrada más B al cuadrado. Así calcularíamos la distancia C, o el valor de la hipotenusa. En otras palabras, el teorema de Pitágoras nos dice lo siguiente: aquí tenemos un triángulo rectángulo. Tenemos el lado A, B y la hipotenusa C. Lo que nos dice el teorema de Pitágoras es que este lado al cuadrado, C al cuadrado, pues me da un cuadrado, ¿verdad? Sería igual a esta área, que en este caso es, al decir lado al cuadrado es un área. En este caso es 25, vale 25. Ese 25 tiene que ser igual al área de A, que es en este caso 16, más el área B, que en este caso es 9. 9 más 16 son 25. Esto es lo que significa el teorema de Pitágoras. Ok, distancia entre dos puntos. ¿Cómo vamos a localizar la distancia entre dos puntos? De la siguiente manera. Tengo dos puntos. Estos puntos pues se identifican como punto 1 y punto 2, con sus coordenadas x1, y1, x2, y2. Bueno, si me piden la distancia entre esos dos puntos, lógicamente es una recta entre esos dos puntos, una recta que une esos dos puntos. Si se fijan, con esta recta yo puedo formar un triángulo rectángulo de esa forma. Y entonces el problema de distancia entre dos puntos se limita a calcular la hipotenusa, esa hipotenusa. ¿Y cómo calculo yo la hipotenusa? Según lo que acabamos de ver, teorema de Pitágoras. Bueno, pues necesitamos el valor de A y el valor de B. ¿Cómo calculo A y cómo calculo B? Bueno, la dimensión A sería, por ejemplo, yo estoy aquí en el origen. De aquí hasta aquí es x2. Hasta aquí estoy en x2, que vale 5. Si a esa longitud yo le quito esta, de aquí hasta aquí, o sea, yo le quito x1, ¿qué me quedó? La longitud A. Entonces A es x2 menos x1. Igual con B. Yo tengo la distancia hasta y2, del 0 hasta y2. Si a esa distancia le quito y1, que es del origen hasta aquí, ¿qué me quedó? Me quedó esta distancia que me interesa, B, y2 menos y1. Entonces ya tenemos la fórmula para calcular distancia entre dos puntos en el plano cartesiano, que sería
distancia del punto 1 al punto 2, según el teorema de Pitágoras, es una hipotenusa, que sería x2 menos x1 al cuadrado, raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esa sería la deducción de la fórmula. Vamos a ver un ejemplo. Calcular las distancias que se piden entre los puntos mostrados. Se nos pide la distancia de A a B, la distancia de B a C, la distancia de C a D y la distancia de A a D. Ok, vamos a calcular la primera distancia de A a B. Aquí tenemos la fórmula. Distancia de A a B es igual a raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. Considerando a punto A como las coordenadas x1 y y1, y al punto B como coordenadas x2 y y2, sustituyendo nos quedaría x2 menos 3 menos el menos de la fórmula, menos 5, que es x1 al cuadrado, más menos 3, que vale y2, vale menos 3, menos y1, que es 4 al cuadrado. Ahora, utilizando ley de los signos, aquí es menos por menos, nos da más. Sería menos 3 más 5 al cuadrado, más menos 3 menos 4 es menos 7. Tengo pérdidas, menos 3, gasté 3.000 y luego 4.000, gasté 7.000. Ahora, aquí es muy importante manejo de los signos. Aquí tenemos una resta. Signos contrarios se restan y queda el signo del mayor, como lo quieran ustedes aprender, pero aquí es donde empiezan los problemas con los signos. Si yo estoy en 3, ¿verdad? Y luego dice más 5, quiere decir que le voy a agregar 5. Al agregar 5, el eje X aumenta hacia la derecha. Quiere decir que me voy a trasladar hasta acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde quedé? En 2. O si estoy en 5 y ahora dice menos 3. Voy a correr hacia la izquierda. 1, 2, 3. ¿Dónde quedé? En 2. Menos 3 más 5 es 2. O 5 menos 3 es 2. Y por otra parte, menos 7 al cuadrado, pues es menos 7 por menos 7, 49. Ok, ¿cómo me queda? Menos 3 más 5 es 2. 2 por 2 es 4. Y más 7 por 7, 49. Entonces me queda raíz de 49 más 4, raíz de 53. La distancia de A a B es igual a 7.28. Raíz de 53 es igual a 7.28. Voy a trazar una recta de A a B y voy a señalar la distancia de A a B, que es 7.28. Ok, como primer ejercicio de evaluación, recuerda que ya tienes localizados en una hoja milimétrica estos puntos. Vas a terminar el ejercicio. Quiere decir que vas a calcular la distancia de B a C, la distancia de C a D y la distancia de A a D. Los cálculos tienen que verse aquí en la misma hoja, por enfrente, si no caben al reverso. Y una vez que calcules las distancias, como en este caso la distancia de A a B es igual a 7.28, hay que comprobarlo. Mide con la regla de A a B y debe ser 7.28 centímetros. Porque acuérdate que dijimos que estas divisiones deben ser en centímetros. Para eso lo hicimos, para comprobar los cálculos. Vamos a ver el tema punto medio. Las coordenadas x y del punto medio entre dos puntos están dadas por las siguientes fórmulas. Un punto medio es un punto con su coordenada x y su coordenada y. ¿De dónde va a salir esa coordenada x y esa coordenada y? De estas fórmulas. La x es igual a x1 más x2 sobre 2. Es decir, así se calcula la coordenada x y así se calcula la coordenada y. Y es igual a y1 más y2 entre 2. Vamos a ver un ejemplo. Encontrar las coordenadas del punto medio del segmento que une los puntos punto 1, menos 3, menos 2 y punto 2, 5, 4. Y dice comprobarlo gráficamente. Bueno, partimos de la fórmula.
X es igual a X1 más X2. En este caso no importa mucho el orden, cuál es el punto 1, cuál es el punto 2. Es decir, cuál es X1, cuál es X2, cuál es Y1, cuál es Y2, porque es una suma. Bueno, realizo la suma. Menos 3, que es X1, más 5, sobre 2. 5 menos 3 es 2, entre 2, 1. X es igual a 1. Y Y es igual a menos 2 más 4 sobre 2. Menos 2 más 4 sobre 2 sería igual a 4 menos 2, 2, entre 2, 1. El punto medio entre estos dos puntos es igual a 1,1. Aquí tenemos el plano cartesiano. Vamos a localizar esos dos puntos. Aquí están, punto 1 y punto 2. Yo debo trazar una recta de ese punto 1 al punto 2. Y el punto medio que yo calculé debe estar localizado precisamente a la mitad. Voy a tratar de comprobarlo midiendo la distancia del punto medio a cada uno de los puntos, que debe ser la misma. La distancia del punto medio, de este punto medio 1, 1, al punto 2, debe ser igual a la distancia de este punto medio al punto 1. Ok. Como segundo ejercicio de evaluación, vas a localizar otra vez los mismos puntos del ejercicio 1. Localízalos en otra hoja milimétrica y vamos a calcular y localizar los puntos medios, como dice aquí, punto medio entre A a B, punto medio entre de B a C, del punto B al punto C, punto medio del C a D y punto medio de A a D. Y traza la recta y localiza este punto, traza la recta y mide que sea aproximadamente la misma distancia del punto al punto medio y del punto medio al siguiente punto, que sea aproximadamente igual. Y aparte, que este punto medio debe estar localizado en la línea recta. Si este punto medio tú lo calculas y resulta que está por acá, está mal. Si está por acá, otra parte está mal. Tiene que estar en línea recta. Ok, nuestro siguiente tema será coordenadas polares, cálculo de áreas y perímetros. Eso será en el siguiente video, para que estén atentos cuando les envíe el link. Ok, saludos.